Ciudadanas diputados, ciudadanas diputadas, en esta oportunidad los objetivos que nos trazamos han sido cumplidos. Está activa la Carta Democrática Interamericana. Para que no tengan duda, el artículo 20 de la Carta Democrática, que cargo en mis manos, dice: en caso de que un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva y adoptar las decisiones que estime conveniente. Es decir, en primer lugar es la convocatoria, que es la primera fase, como lo ven en este gráfico, aquellos que no quieren ver ni quieren oír al pueblo. La activación de la Carta Democrática. La segunda fase es la evaluación colectiva. Y la tercera fase, en la que entraremos en los próximos días, es la toma de decisiones. Yo quiero dejarles una moraleja a todos ustedes, la bancada de la crisis. Esta Constitución es la misma que ustedes tienen en sus escritorios, en sus mesas. Es la misma que tenemos nosotros. Es una sola Constitución. La violación flagrante de esta Constitución, el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 6 de diciembre, ha hecho que los países miembros hayan adoptado una decisión que permite que en Venezuela se abran las compuertas de un diálogo efectivo, de la posibilidad de que resolvamos los problemas entre los venezolanos, pero con la observación internacional necesaria que pueda lograr los acuerdos necesarios. Venezuela ha esperado de este Parlamento que estemos a la altura del compromiso. Y este Parlamento lo ha demostrado y lo está demostrando. Las cifras que tenemos hoy no son nada halagadoras, estimados diputados. Una canasta alimentaria de 226.462 bolívares. Un incremento en un año de 817% en la canasta alimentaria. Pero cifras como esta, que yo espero que la bancada de la crisis no se burle de estas cifras, porque están acostumbrados a burlarse del dolor del pueblo. En febrero, el 69,5% de los ciudadanos se alimentaban 3 veces por día, según la encuesta Benebarómetro. En abril, el 53,5% de los ciudadanos se alimentaban 3 veces por día, según la misma encuestadora. Al cierre de la encuesta este mes, el mes de junio, el 38,8% de los ciudadanos se está alimentando 3 veces. Estamos en una catástrofe humanitaria, ya no es una crisis humanitaria, es una catástrofe, porque nuestros ciudadanos la están pasando mal. Y el único poder que tienen, que puede atender el ciudadano y que puede atender a la gente, es este Parlamento. Y este Parlamento está dispuesto a atender a su pueblo. Y este Parlamento está dispuesto a estar a la altura de su pueblo. Y este Parlamento está dispuesto a legislar para salvar al pueblo de la ignominia que representan ustedes. Porque mientras han estado en el gobierno, el único éxito que ustedes pueden mostrar es el fracaso de una política social que ha llevado a que haya crecido la pobreza y que cada día el pueblo se alimente menos. Esa es la realidad. Y es por ello que tuvimos un gran éxito en la Organización de Estados Americanos. Yo quiero darles la conclusión de lo que fue la votación. 20 votos a favor y 12 votos en contra con 2 abstenciones. De los 20 votos a favor de los países de Sudamérica, de 12 países, 9 votaron a favor. De Centroamérica, de 7 países miembros, 5 votaron a favor. De Norteamérica, de 3 países miembros, 3 votaron a favor. Y de el Caribe, de 12 países miembros, 3 votaron a favor y 2 abstenciones. El Caribe está despertando a pesar de las amenazas que le han hecho a ustedes de quitarles el apoyo de Petrocaribe a todos los países que conforman parte de nuestro Caribe. Que por cierto, ustedes se han atribuido que el Petrocaribe es de ustedes, olvidándose de la historia. Los acuerdos de San José fueron creados en la democracia por gobiernos democráticos que en conjunto con México crearon este sistema para ayudar, para la verdadera solidaridad. Porque ustedes aplican la misma solidaridad que le criticaban a los yanquis, como ustedes lo llaman, a los gringos. Esa solidaridad de la coacción, del chantaje, si me das te doy. Y con eso es que ustedes han terminado perdiendo el apoyo de los países del sistema interamericano, porque se cansaron de ustedes, porque se cansaron de sus mentiras, porque se cansaron de que sobre la situación venezolana hayan tapado la realidad. Yo quiero, antes de concluir, y sobre todo para que ustedes terminen de ver qué fue lo que se activó el pasado 23 de junio, presentar un video
para todos ustedes un video de lo que ocurrió ese día, que es un día de una victoria enorme que ha tenido la democracia venezolana conducida por este Parlamento, una victoria enorme de las fuerzas democráticas que vinieron aquí para cambiar definitivamente este país, una victoria enorme de la voluntad popular expresada en el voto por el pueblo venezolano. Así que, señores, si tienen el video, por favor, presentar. Adelante con el video, por favor. Tenemos una moción de orden presentada por Venezuela de no aprobar el orden del día propuesto en la convocatoria y que pueden observarlo en sus pantallas. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Tiene la palabra. Vamos a proceder a votar en torno a la aprobación del orden del día. Los que estén a favor de aprobar el orden del día dirán que sí. Los que no estén a favor de aprobar el orden del día dirán que no. Uruguay. Sí, a favor de aprobar el orden del día. Surinam. Yes. Perú. Sí, señor presidente. Paraguay. Sí, señor presidente. Panamá. Sí, señor presidente. México. Sí. Jamaica. Jamaica, yes. Honduras. Sí, señor presidente. Guyana. Yes. Guatemala. Sí, señor presidente. Estados Unidos. Sí, señor presidente. Costa Rica. Sí, señor presidente. Colombia. Sí, señor presidente. Chile. Sí, señor presidente. Canadá. Yes. Brasil. Sí. Belice. Yes, Mr. President. Barbados. Yes. Bahamas. Yes. Argentina. Sí. El objetivo hoy no es castigar ni sancionar a Venezuela. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino. Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que hemos planteado. La realización del referendo revocatorio, que aún en el cumplimiento del plazo máximo después de la recolección de firmas de 90 días, darían los plazos para que se realizara este año. La liberación de los presos políticos y detenciones arbitrarias. Que los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos, de inmediato, para responder a la crisis humanitaria. Que todos los poderes del gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad del país. Que el Poder Ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional, elegida democráticamente, y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Que se nombre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes Ejecutivo y Legislativo. Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción. Puede estar compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a esta situación en Venezuela. Por último, ofrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Victoria popular, victoria nacional, victoria de la democracia, victoria de Venezuela y una victoria que nos va a conducir al referendo revocatorio, una victoria que nos va a conducir al cambio, una victoria que va a conducir a la redención del pueblo que está sufriendo, una victoria que va a ser por Venezuela, para Venezuela, una victoria de las fuerzas de la unidad para todos, incluido la bancada de la crisis, una victoria que nos hará escribir el futuro con letras doradas por el bien de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Luis Florido. Tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez. Y puede utilizar la tribuna de oradores hasta por 10 minutos, diputado. Luis. Tienes que aprender a fingir mejor esa sonrisa.
Creo que ni siquiera los diputados de oposición se creyeron la farsa que acabas de intentar generar en este hemiciclo. Es interesante que mientras se tomaron su puente largo allá en los Estados Unidos, esa semana en ninguna cola hubo guarimba. Mientras ustedes estaban ocupados, hubo una semana sin guarimbas en las colas. Interesante para la reflexión del país. Cálmate, yo te escuché con calma. Ten paciencia. Por cierto, del puente largo no ha regresado el jefe de la fracción, Julio, que está en París de luna de miel con la esposa. Interesante, ¿no? ¿Cómo cerrabas tú tu discurso diciendo que había una crisis y su jefe de fracción está en París? También para la reflexión. Pero cuando salían, tómate una moringa, papá, tómate una moringa. Paciencia. Cuando salían, escribía el diputado, paciencia, papá, respira profundo. Cuando salían los diputados, el diputado Ramos Ayub escribía en su Twitter, cito textualmente: Maduro, Delcy y Bernardo, aprieten los cinturones y péguense al taburete que vamos con todo a la OEA. Fueron con todo y vinieron con nada, porque la Carta Democrática no se aplicó y tú lo sabes, como lo dice tu video. Yo les recomiendo, ciudadanos diputadas y diputadas, yo les recomiendo a ti un besito de moringa para que te calmen. Yo les recomiendo que dejen la política del engaño. Ustedes fueron electos diputados y diputadas bajo la falsa promesa que el 6 de diciembre haríamos la última cola. Bueno, ya ha pasado medio año y es obvio que ni usted ni ninguno de ustedes ha hecho absolutamente nada para resolver los problemas de las venezolanas y los venezolanos. Es obvio para todos los venezolanos que esta asamblea, esta moribunda asamblea, ha sido absolutamente inútil en medio año para los venezolanos y las venezolanas. Y el desespero de ustedes así lo demuestra. 6 meses perdiendo el tiempo. También otro engaño. Los 6 meses, ¿se recuerda, diputado Ramos Ayub? Luego, la tesis de la renuncia. También otro engaño para los venezolanos y las venezolanas. La tesis de la enmienda. Otro engaño para los venezolanos y las venezolanas. Y ahora la tesis de la Carta Democrática. Otro engaño. Por más que te pares aquí y trates de fingir una sonrisa, por más que ustedes, diputados, hayan tenido que aplaudir con una sonrisa fingida, estoy seguro que esas tomas pasarán a la historia como la sonrisa más difícil de todas y todos ustedes, porque ustedes están conscientes del intento de engaño y de mentira. Hay 2 propuestas sobre la mesa. El presidente Nicolás Maduro vino para acá en su mensaje a la nación y dijo: vamos a dialogar, vamos a instalar una comisión de la verdad paritaria. La pelea entre los partidos de la oposición es la que no les ha permitido sentarse en esa comisión de la verdad. Vamos a sentarnos a dialogar en la mesa del sector productivo, reconociendo una emergencia económica. Y la actitud de ustedes de tratar de sacarle provecho político a la emergencia es lo que no les ha permitido sentarse. Ante esa situación propusimos la UNASUR. Ustedes dijeron: no, tienen que estar unos expresidentes. Se pusieron los expresidentes. Se sentaron, debo reconocerlo. Y la presión interna los hizo pararse de la mesa. Es la verdad. Nosotros hemos puesto sobre la mesa 3 temas. Respeto a las instituciones. No a la violencia, que no se use más la guarimba como forma de hacer política, como piden la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, y trabajar juntas y juntos por la emergencia económica. Son los 3 temas que nosotros ponemos sobre la mesa. Ustedes renunciaron hasta ahora, espero que reflexionen al respecto, a la posibilidad del diálogo. Y quisieron irse por otra vía internacional, que es la intervención. Qué triste que diputados y diputadas venezolanas pidan a otros países la intervención en Venezuela. Qué triste que ustedes le pidan a otros países lo que ustedes no son capaces de hacer acá en Venezuela. Bueno, te tengo una noticia, que ya tú lo sabes. Lo que pasa es que quieres aminorar costos políticos. Ustedes fueron con todo a la Organización de Estados Americanos y vinieron, fue con una derrota. Porque la Carta Interamericana, la Carta Democrática, no se aplicó. Tú puedes decir 1000 veces que ganaron 20-12 y en tu propio video sabes que no votaron la Carta Democrática, que votaron el orden del día. Esa es la verdad, compañero. Y después de leído el informe, después de debatido el tema, no les dio la fuerza, ni siquiera para votar la carta. Se las archivaron. Y por eso las caras tristes de ustedes, que tuvieron que ver, ustedes sí se quedaron pegados del taburete, tuvieron que ver desde el taburete un debate para el que ni siquiera pudieron participar. Qué pena, qué tristeza, el papel que está jugando la oposición venezolana. Y lo más triste es que están engañando a su pueblo. Es tan engañoso como las pruebas que todavía estamos esperando. Interesante es, de toda lo que hicieron en su viaje, una intervención que hizo el diputado Ramos Ayub sobre la necesidad de activar medidas impopulares.
Porque eso empieza a mostrar lo que realmente ustedes piensan. Al final, aquí sí hay un debate de modelo entre el Estado social de derecho y de justicia que nosotros proponemos, defendemos y hemos construido en 17 años de revolución y el modelo neoliberal que ustedes representan. Porque cuando la revolución llegó al poder, 4 de cada 10 jóvenes entraban al sistema educativo según cifras oficiales. 3 llegaban a la escuela, 2 al liceo y 1 a la universidad. Hoy tú le preguntas a un joven del liceo qué es la población flotante, qué son los bachilleres sin cupo y no saben qué es. Tienen que investigarlo en sus canaimas, porque eso hoy no existe, ni población flotante ni bachilleres sin cupo. Hoy no solamente todo el que quiera estudiar en una universidad lo puede hacer, sino que lo puede hacer en cualquier municipio del país. Se acabaron los tiempos, ciudadano diputado Ramos Ayub, de las políticas neoliberales en este país. Se acabaron los tiempos de la disminución del presupuesto en salud, en educación, en pensiones. Cuando llegamos a la revolución, cuando la revolución llegó al poder, ustedes nos entregaron un país donde el 17% de la población en edad de pensión estaba pensionada. Hoy, el 86% de la población en edad de pensión está pensionada. Esa es la verdad histórica. No hay más medidas impopulares. Ustedes no van a gobernar este país. Este país lo va a gobernar la revolución y va a seguir gobernando para el pueblo venezolano. Aquí no se va a aumentar la edad de pensión. Aquí no se va a parar la misión vivienda como ustedes quieren. Aquí no se van a eliminar las canaimas. Aquí no se va a parar el programa de alimentación escolar. Aquí, que hay 10 millones de estudiantes en este país, ese va a ser un derecho que se va a seguir respetando. Al regresar, con una actitud algo estresada, yo les pido a todas y a todos, calma, paciencia. Esto es una batalla larga, es un maratón, no se desesperen en el camino. Decía usted que decidió pasar agachado. Otra mentira. No decidió pasar agachado, simplemente no le dieron el derecho de palabra. Usted no tenía nada que hacer en ese lugar. Es la verdad. Y asuma su derrota con tranquilidad. En la política se gana y se pierde. Ustedes nos ganaron una elección y nosotros la reconocimos. Aquí estamos, medio año después, en el centro del ring, dando la pelea, dando la batalla. Asuman su derrota. Pasaron agachados y quedaron pegados al taburete, es la verdad. Por cierto, los diputados no somos ciudadanos de primera. Los diputados somos ciudadanos normales y corrientes. Dejen esa actitud de porque soy diputado me van a tratar distinto. Bájenle 2, dejen la prepotencia. Dejen de creerse más que los demás. Decía usted también en su intervención, diputado Ramos Ayub, que escuchó a la canciller con un discurso grosero. Señor diputado, por favor. Con un discurso grosero y soez. Por favor, cuénteme el tiempo de las intervenciones de los diputados de la oposición. Redondee, con un discurso soez de la canciller. Usted, que ha llamado malandra a las rectoras del CNE. Usted, que ha llamado sin bolas, sin cojones, a la Fuerza Armada Bolivariana, para quien quiero pedir un aplauso a los generales, a la Fuerza Armada digna y valiente. Usted le va a decir eso a la canciller. Mi reconocimiento a la extraordinaria canciller que tenemos. Asuma su derrota. Tiempo, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Eudoro González. Bueno, a lo mejor no dejamos de estar ese iguana en la asamblea porque por se comió un cable y se lleva la luz, diputado. Por eso ese iguana no pudo entrar a la asamblea hoy. Bueno, siendo honesto, menudo compromiso ante esta intervención, porque mire, aquí han hablado de caras de tabla, de sonrisa fingida, de elevación de la política, de una cantidad de cosas que no vemos en la bancada de Maduro. Y no la vemos porque, claro que tienen que ser una sonrisa congelada al ver a 20 países del continente manifestar públicamente y de manera clara y notoria su angustia por lo que pasa en Venezuela. Uruguay, Surinam, Perú, Paraguay, Panamá, México, Jamaica, Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Chile, Canadá, Brasil, Belice, Barbados, Bahamas, Argentina y Guyana no pueden estar equivocados. No fue que no están descubriendo el agua tibia, no se dieron cuenta de repente de una crisis. Venezuela está metida en una profunda crisis política, social, económica, humanitaria. Y estos 20 países, de los cuales, por cierto, algunos de ellos han sido aliados tradicionales del gobierno que ustedes representan, hoy les dicen, oye hermano, un momentico, alto ahí, la cosa está fea ya, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a pedirle al pueblo que se exprese y se manifieste mediante el voto popular en un referéndum revocatorio contenido en la Constitución de la República de Venezuela. No es que nos lo inventamos nosotros, no fue la MUT y la oposición que se le ocurrió, chicos, ¿por qué no hacemos un referéndum? Hacemos algo para ver cómo sacamos a la gente. No, está en la Constitución, les guste a ustedes o no les guste, ahí está, ustedes lo metieron. Bueno, más cositas. Mire,
Le voy a decir algo. Yo he sido partidario de no hablar del discurso de vencedores y vencidos y poner eso en contraposición. Y les prometo que esta va a ser la penúltima vez que lo vamos a hacer. Pero les voy a decir, les voy a recordar que ustedes salieron derrotados en la OEA por culpa de una actitud altiva, grosera e irrespetuosa con los miembros del Foro Hemisférico. Y les voy a decir más. En la bancada del oficialismo hay colegas parlamentarios con los que yo tengo la suerte, y digo que sí, la suerte, muchos de ellos gente muy decente con la que compartimos viajes por razones de actividad parlamentaria, que son mis compañeros de Parlasur. Y mire, nosotros vamos a otros países y salimos a la calle de noche sin riesgo de secuestro, ni de atracos, ni nada por el estilo. Los he visto, y no tengo que criticarlo, ir a un automercado y no hay 200, 700, 500, 1000 y pico de personas en una cola para comprar una comida. Hemos salido y hemos trabajado y nos hemos movido en esas ciudades sin ningún problema y no hay 50.000 personas en una farmacia buscando una aspirina, un pañal, no existe. Y esos países también están sufriendo la misma crisis económica que tiene Venezuela. Porque es que bajó el petróleo, pero bajó la soja, bajó el cobre, bajaron los commodities de todos los países del continente. No es Venezuela la que tiene problemas en su balanza de negocios y de ingresos. Son todos los países de la región. Pero en ninguno de los países de la región, la gente está esperando que le toquen la puerta y le hagan clac, clac, clac. Aquí está tu bolsa de comida regalada por el gobierno. No, la gente sale y libremente va al mercado y compra lo que puede, compra lo que quiere y tiene variedad de productos de calidad para alimentar a su familia. Medicinas en la farmacia y hospitales funcionando. Esa es la realidad que los países se dieron cuenta. ¿Tú sabes dónde? Porque tú y yo vamos juntos a ese mismo país. La Carta Democrática ya la explicaron completa y usted escuchó yes, 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 sí, 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 yes, sí y we. Todo el mundo habló en todos los idiomas del continente, así que no voy a repetir un video clarito que todos vimos aquí. Miren, horas antes, sí, bueno, hagan un cursito de matemática, 20 es más que 11, eso es así, eso está normal. Miren, otra cosa que le voy a decir. Horas antes de que se planteara el Consejo Permanente, unos facilitadores del diálogo estuvieron en el mismo escenario. Ninguno habló de referéndum revocatorio. Y el secretario de la OEA empieza su análisis por el referéndum revocatorio. Porque es que resulta, señores, que en todas partes del mundo la cosa más normal que existe es que los conflictos políticos se diriman con el voto popular. Es una cosa normal, usual, común. No es una cosa de extraterrestre, es una cosa normal. Y es lo que está pidiendo la oposición. Miren, con la firma, la gente atravesando un río, una lancha, una historia, una maquinita puesta a 100 kilómetros. Y la gente fue, pero no se pongan bravos, la gente fue y puso la huella. ¿Por qué les molesta tanto que la gente haya puesto su huellita? Más fácil, miren, más fácil era ponerlos a firmar porque podían decir que la firma está torcida porque entonces la huella la puso al revés volteado. No, huellita, papá, mira, chas, huellita ahí, esa no tiene pele porque ahora anda por ahí cierto psiquiatra diciendo que van a ver cómo verifican si la huella no era la huella. Bueno, en fin, allá veremos cómo es la cosa. Finalmente, les debo decir y les queremos decir desde la Alternativa Democrática y queremos que lo sepa el pueblo venezolano. Queremos que lo sepan los ciudadanos. Lo explicamos allá ampliamente con los representantes diplomáticos con los que nos reunimos. Esta denuncia política no es contra la patria. Esta denuncia política no es contra la integridad del territorio. Ustedes saben muy bien que la OEA no tiene cascos azules. Dejen el cuento, no le mientan más al pueblo. Esta es una denuncia contra un gobierno impopular, ineficiente, incapaz de enfrentar los problemas más básicos que tienen los venezolanos. Pero bueno, vale, aquí hablaron de cara de tabla. Hay que tener la cara bien dura para no darse cuenta de las necesidades que tiene la gente. Pero ustedes no andan en un carro, ustedes no andan en el metro, ustedes no caminan por la calle. O sea, ¿ustedes en qué andan? O sea, ustedes no cogen carretera de aquí a Puerto La Cruz. Cojan la carretera de aquí a Puerto La Cruz para que se enteren que hoy, no hace unos años, ni en la década de no sé cuál, allá por atrás, hoy, los camiones dando vueltas en saqueando la comida. ¿Perdón? Mire, diputado, tranquilo. Lo mío es mío, ganado por mí. Mire, otra cosa que le voy a decir. Le voy a decir otra cosa más. Les decía, nuestra denuncia es política contra un gobierno ineficaz, ineficiente, que ha decidido violentar el orden constitucional utilizando a unos magistraditos express, a unos juececitos por allá, a unas señoras en un CNE para violentar la voluntad popular, para violentar la petición que tenemos los ciudadanos de ejercer libremente el voto y además violando la expresión del voto popular del pasado 6 de diciembre. Nuestro trabajo es para revocar a un presidente impopular. Nuestro trabajo es para revocar a un gobierno ineficaz y este gobierno ineficaz hoy languidece inerte ante la tragedia que viven millones y millones de venezolanos. No se cierren a mirar lo que está padeciendo el pueblo. Yo entiendo que ustedes tienen que hacer su tarea, tienen que estar pendientes de su defensa, de su proyecto político, pero el país hoy está sufriendo y ese sufrimiento tenemos que dirimirlo los venezolanos en democracia y en paz, como lo dirimimos el 6 de diciembre en el primer paso en la elección de esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado González. Tiene la palabra la diputada Tania Díaz.
Buenas tardes, parlamentarios y parlamentarias. Vamos a ver si nos podemos escuchar. Bueno, la violencia y la escasez, que ha sido el tema de la sesión de hoy, propuesta por la directiva. Yo quiero decirlo con toda responsabilidad ante el país. La violencia y la escasez han sido durante 18 años las únicas banderas políticas que esta oposición ha presentado al país. Yo recuerdo el día de hoy como en el año 2002, cuando habían cerrado PDVSA, cuando habían bloqueado la flota de buques, cuando habían ordenado a los comercios que bajaran las Santa Marías para que la gente no pudiera adquirir los alimentos, cuando decían paro nacional, Chávez, vete ya, cuando dijo, algunos de los voceros de los representantes que están aquí en esta Cámara, dijo, presidente, oficialismo, ahora es que van a tener que buscar comida porque no le vamos a dar comida al pueblo. Una muchacha trabajadora de Venezolana de Televisión que estaba con nosotros allí resistiendo el bloqueo informativo que tenían, que no se le ha olvidado al pueblo, por más que ustedes lo quieran tapar, nos lleva una frase que hoy viene muy bien, dice, mire, licenciada, me dijo, no se puede tapar el sol con los medios. Y eso es lo que yo les digo a ustedes hoy, compañeros, no se puede tapar el sol con los medios. Por más que ustedes griten y griten aquí, la tamaña derrota, el papelón que hizo esta oposición en la Organización de Estados Americanos no lo va a tapar ninguna gritería. Miren, el pueblo venezolano está políticamente formado, presidente, y ha estado formado, ha seguido la política durante 18 años como nunca en su vida. Y sabe que ese video que presentó el diputado se refería a la aprobación del orden del día, algo que nosotros hacemos aquí cotidianamente todos los días. ¿Están de acuerdo ustedes con que esto sea lo que vamos a discutir en la sesión de hoy? Mire, yo propongo tal cosa, mire, yo propongo esta, y se aprueba un orden del día. Pero lo que pasó allí, si me permiten, si no quieren tapar el sol con gritos, si me lo permiten, lo que pasó allí fue lo siguiente. Pueblo de Venezuela, no se deje engañar por lo que grita el liderazgo irresponsable de la oposición y repiten los medios de comunicación. El señor Almagro, primero, pidió a la OEA que se convocara una sesión para activar la Carta Democrática, cosa que hizo, y eso lo sabe la bancada de la oposición, y respetando sus funciones, sobrepasándose en sus funciones, porque como bien lo leyó el diputado primero que habló aquí en nombre de la fracción de la derecha, la Organización de Estados Americanos es una organización que representa a los estados, a los presidentes, a los organismos, a los poderes que han sido electos en el voto popular, al poder ejecutivo, a los gobiernos, a los estados. Por eso se llama Organización de Estados Americanos. A sabiendas de que Almagro no tenía esa potestad, la Asamblea de la OEA decidió convocar a un consejo permanente para escuchar el informe del señor Almagro, no para evaluar el artículo 20 de la Carta Democrática. Y ustedes lo saben, pero quieren engañar al pueblo. Además de eso, porque la arrogancia que se demuestra aquí, y me disculpan ustedes con el debido respeto, aderezada por algunas dosis de ignorancia, se protagoniza aquí y se protagoniza ya aderezado ¿con qué? Con que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela llegó allá diciendo que él iba a intervenir en la OEA. Y resulta que fue por lana y salió trasquilado. No solamente no pudo hablar, quien se quedó pegado al taburete fue el presidente de la Asamblea Nacional y se tuvo que conformar la representación de la derecha con dar una rueda de prensa en un salón que está al lado del salón de sesiones, mirar la sesión por televisión y hablar desde un salón que sinceramente, porque lo sabemos, hemos hecho coberturas periodísticas allí, que alquilan para eventos en la Organización de Estados Americanos. Si eso no se llama un papelón, ¿cómo se llama? Si eso no se llama una derrota, ¿cómo se llama? Lo que pasó realmente, dicho en criollo con el informe del señor Almagro, es que se engavetó, quedó guardado para la historia porque es una vergüenza diplomática histórica. No tiene ni sustento jurídico, no tiene base científica porque no prueba nada. Pero yo quiero responsablemente decirle al pueblo de Venezuela lo siguiente, para entender por qué está actuando así la derecha venezolana. El 22 de octubre del año 2015, John Kelly, jefe del Comando Sur, dijo que intervendría en Venezuela. ¿O vieron o no vieron las declaraciones? Que intervendría en Venezuela si hay crisis humanitaria por falta de alimentos y medicinas. Y lo haríamos solo si la OEA nos los pide. Por eso esta Asamblea Nacional, en lugar de aprobar el decreto de emergencia económica, por eso esta directiva, los presidentes de los partidos que están aquí, el presidente de la Asamblea Nacional, se ha negado a sentarse con el presidente Nicolás Maduro, como si lo ha hecho el 75% del empresariado del país, que sí quiere el diálogo, que sí quiere resolver los problemas, que sí quiere eliminar las colas. Se ha negado y lo que ha hecho es aprobar acuerdos avalando la tesis de la emergencia humanitaria. Salir a pasear por el mundo, por cierto, bien pagos, en hoteles 5 estrellas, semanas enteras en gestiones que se pueden hacer en un día, disfrutando la vida alegre para ratificar esa tesis de la crisis humanitaria y aplicar aquí la Carta Democrática venezolana. Ahora pareciera que esto se trata de un asunto
entre derecha y izquierda aquí en el país. Como si no supieran, quienes leen historia, que no son todos, hay algunas señoras que se dedican allá a gritar que no leen ni el periódico. Pero los que leen historia sí saben que aquí hubo invasión en Grenada en el año 83, en Nicaragua en el año 85, en Haití en el año 91-94, en Panamá en el año 88, precedidos de declaratorias de la OEA. Saben que lo que ocurre en Libia, en Siria, que ocurrió en Irak, vino precedido de los decretos ejecutivos de Estados Unidos. Esta derecha que el año pasado aprobó junto con esta bancada de la izquierda por unanimidad un acuerdo en rechazo al decreto injerencista, guerrerista de Barack Obama, pero después no se atrevió a ratificarlo con su firma porque tenía miedo que la embajada norteamericana los emplazara, que quienes les pagan los emplazaran. Bajaron la cabeza y no defendieron a su patria. Por eso nosotros ratificamos que sí incurren en traición a la patria quienes van a que les resuelvan los problemas en el extranjero cuando no los pueden resolver aquí. Yo le quiero preguntar, ciudadano presidente, si este es el futuro que ustedes quieren para el país, sinceramente, de corazón, si vamos a dejar que una guerra acabe con la vida en Venezuela para defender privilegios, por Dios, para defender privilegios, mire, compatriota, en Siria, para que usted se entere, en Siria, en Irak, en Libia, decretos ejecutivos, órdenes ejecutivas como la del presidente de Estados Unidos que ustedes apoyan, precedieron a la guerra. ¿Por qué? Porque tienen petróleo. ¿Por qué? Porque no se alinean al poder hegemónico de Estados Unidos. Si ustedes no lo ven es porque están ciegos, pero nosotros, esta bancada está trabajando por el país. Esta bancada está trabajando por esos niños que ustedes dicen defender hipócritamente de la boca para afuera. El pueblo sabe que quienes tocan la puerta que ustedes desprecian, esos clubs que ustedes desprecian, van a llevar la comida que ustedes están bloqueando como lo han hecho cada vez que hay un proceso electoral aquí en el país. Y saben que ustedes están trabajando por esas empresas que tienen en Panamá y que comercian con el alimento. Que se pare aquí el diputado y me diga que él no tiene dos empresas en Panamá, que hace cadidismo, con la que se ha enriquecido y que no es eso lo que está defendiendo en Venezuela. Ya termino, señor presidente. Yo quiero ratificar simplemente el llamado del presidente Nicolás Maduro. La mesa está servida para el diálogo una vez más. El liderazgo de la oposición que se sume al diálogo ahorita va a pasar a la historia como venezolano de bien que quiere a su patria. Quien lo niegue, como siempre lo ha hecho, lo lamentamos mucho. Yo los emplazo, de verdad, como venezolana, como mujer madre que soy, los emplazo, por Dios. Dejen de atormentar al pueblo venezolano para ganar una cosa que no pueden ganar por los votos. Dejen de someter a colas criminales, dejen de bloquear los alimentos para el pueblo solamente para defender sus privilegios. Hay un país que espera otra cosa de ustedes, sinceramente. Hay un país que está esperando que nos sentemos a solucionar los problemas. Hay un país que sabe que esta sesión del día de hoy es pura demagogia, que esta sesión del día de hoy no aporta nada para lo que realmente está queriendo los venezolanos y las venezolanas. Por favor, se lo pedimos en nombre de las generaciones futuras. Basta de la agenda de guerra. Dejen de buscar en el extranjero lo que no pueden lograr aquí con los votos. De 1.900.000 firmas que dijo su líder, quien además admitió que había eliminado él 800.000 firmas. Por favor. 400.000 solamente fueron validadas. Chantaje y más chantaje. Pónganse a trabajar. Gracias, diputada Tania Díaz. Tiene la palabra el diputado Erle Herrera. Y puede utilizar la tribuna de oradores. Bueno, muy buenas tardes, colegas diputados, colegas diputadas, pueblo de Venezuela. Después que yo hable, me van a responder dos de la oposición. Me van a responder después que yo hable dos de la oposición, honor que me hacen. Bueno, la victoria que ha venido pregonando la oposición, después de una derrota clamorosa, se parece a la de Betulio González en Japón. Pegó Betulio, gancho de Betulio, derecho de Betulio, se cayó Betulio. Esa quizás es la mejor imagen. Y se parece también a lo que pasó en la guerra de Vietnam. Hubo un investigador, un comunicólogo, que llevó la estadística de los muertos
de Vietnam del Norte, los muertos que daban las agencias americanas, la United Press, la Associated Press, y de repente, de acuerdo con todas las personas que perdió Vietnam en esa guerra, hubiese desaparecido 2 veces la población de Vietnam. Y al final de esa estadística, Estados Unidos perdió la guerra. Bueno, más o menos se parece esa victoria. Yo lo entiendo. Es humano que a ti te den una golpiza y tú dices, no, yo le gané. Es humano que a ti te pongan a hablar en una pieza alquilada y tú salgas diciendo, no, fue que yo no quise hablar ahí. ¿Para qué? Bien. Entonces, por supuesto, todo eso es comprensible. En el caso, si nosotros vamos, quizás la foto de la pieza esa, de la habitación de la OEA, yo creía que era lo más patético que había. Pero el discurso del diputado que inició este debate superó con creces aquello. Pasó un video, dio un poco de señas, contó unos votos de un orden del día para declarar una victoria y sus compañeros no aplaudían. Y yo gritando desde allá, apláudanlo, aplaudan, y nada que aplaudían. Bueno, todo eso refleja, porque hay una cuestión, chico, que es eso que llaman el carómetro, que dice dónde hubo una derrota. Nosotros estamos muy contentos. El pueblo de Venezuela está muy contento por lo que pasó en la Organización de Estados Americanos. Empezando por el orden del día de aquí, de hoy, de la Asamblea. El orden del día de la Asamblea dice lo siguiente: debate sobre el examen del caso venezolano. Ahí no se examinó a Venezuela. Ahí lo único que se podía someter a examen era el informe de Almagro. Y todos los medios de la derecha dicen, terminó la discusión sin decisión. Busquen todos los periódicos del día siguiente, los periódicos privados, vean los noticieros. Se tomó nota. Oyeron al señor Almagro y le dijeron, tomamos nota, ni siquiera lo evaluaron, lo mandaron directo a reparación por mal estudiante. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la victoria de Almagro? Primero, Pepe Mujica ya le había mandado una carta por su posición injerencista en contra de Venezuela. Avergonzado el presidente Mujica, de quien había sido su canciller. Después de su victoria en la OEA, junto con esta delegación venezolana, su partido lo votó. La siguiente semana, el movimiento popular de participación le dijo, usted se autoexcluyó, porque nosotros no compartimos esa posición en contra de Venezuela. Y aquí, esta es una nota de la agencia EFE de España, antivenezolana y antichavista. Y dice, presidente de uruguayo, Tabaré Vázquez, rechazó actitud de Almagro sobre Venezuela. Lo aplazaron en la OEA y lo aplazaron en su propio país. Yo le quiero decir a los diputados de la oposición, y comprendo que digan que ganaron ese debate, les quiero decir lo siguiente. Otro de los argumentos es el siguiente, que ya la carta se activó. Mire, la carta de la OEA no es una nevera que usted puede comprar por cuota. ¿Atiende? No, te aplico un pedacito y mañana te aplico el otro pedazo. ¿Se aplica o no se aplica? Y no se aplicó. Eso es todo. Aquí tengo yo este libro, se lo voy a recomendar. Mire, este libro se llama Tiempo de Hablar. Es de Miguel Otero Silva, uno de los grandes escritores y periodistas venezolanos. Y aquí escribe un artículo llamado Guatemala traicionada. Cuando en la OEA avalaron el derrocamiento de Jacobo Arbenz allí en Guatemala, posteriormente esa misma Organización de Estados Americanos aprobó o se hicieron los ciegos con la invasión a República Dominicana en el año 65. Esa ha sido la Organización de Estados Americanos y lo denuncia aquí el fundador del Nacional, Miguel Otero Silva. Por eso, hasta cierto punto, esa derrota que ustedes sufrieron en la OEA, la derecha venezolana, a la larga los está salvando ante la historia. A la larga, ustedes van a celebrar que no se haya aprobado allí ninguna carta, ni se haya activado nada en contra de su propio país. A la larga, ustedes van a salir reivindicados por el mismo Luis Almagro y por todas sus torpezas. Aquí tengo yo, ya para concluir, presidente, antes que usted empiece a tocarme la campana esa. Yo tengo un artículo. ¿Me quedan 2 minutos? Bueno, no importa. No importa. Mire, este es un artículo que escribe un señor que es un antichavista de excepción. El señor Armando Durán lo escribió ayer en el Nacional. Este señor fue ministro de Jaime Lucinchi, fue ministro de Carlos Andrés Pérez y además fue canciller. Sabe lo que es la política internacional. Y este señor dice lo siguiente, que aquí lo que se aprobó, dice, todos expresaron su respaldo a la iniciativa de diálogo gobierno-oposición impulsado por UNASUR, con la mediación de Rodrigo Zapatero, Torrijos y Fernández. A proposición, entonces dice, punto a favor de Maduro. Lo está diciendo un adeco.
y no cualquier adeco. Más adelante dice, la conclusión del encuentro regional no ha sido nada auspiciosa para la causa de la restauración democrática. En términos reales, la estrategia de Maduro, puesta en marcha el 28 de mayo en República Dominicana, finalmente se impuso. Luego dice, luego denuncia a algunos diputados de la Mesa de la Unidad que están dialogando por su lado. Cualquier iniciativa de diálogo es bombardeada desde la misma oposición. Y dice, al terminar esta frustrante, esto es importante, al terminar esta frustrante sesión, Henry Ramos Alú, no lo estoy nombrando, lo nombra este señor, Henry Ramos Alú advirtió a la puerta de la sede de la OEA en Washington, el debate no termina aquí. En una pelea, ¿quién es el que dice esto no se queda así? ¿El que ganó o el que perdió? El que perdió, ustedes perdieron. Muchas gracias. Gracias, diputada Herrera. Tiene la palabra el diputado Omar Barbosa y puede utilizar la tribuna de oradores. Señor presidente, colegas diputados, aunque el debate de fondo en este tema es si en Venezuela hay o no hay alteración del orden constitucional, sin embargo, como la fracción del oficialismo se ha empeñado en plantear el debate en el tema de quién ganó o quién perdió, quiero decirles dos cosas. En primer lugar, la Carta Democrática Interamericana se activa cuando se aprueba tratar el cuestionamiento a la conducta de un Estado dentro del Consejo Permanente. En el año 2014, en Panamá, se planteó que se tratara el tema Venezuela. Y resulta que en esa oportunidad ganó el gobierno. En el 2014 ganó el gobierno porque cuando se trató el tema hubo oposición a aprobar el orden del día, porque el orden del día significa que se activa o no se activa el conocimiento por parte de la comisión, la Carta Democrática. En Panamá, en 2014, el gobierno sacó 22 votos contra 3. Ganó el gobierno. Ahora, en el 2016, el gobierno perdió 20-12. Esa vez ganaron, ahora perdieron. Ahora, ¿de qué se trata? El tema de fondo es la alteración del orden constitucional. En primer lugar, es importante para los que hablan de intervención, de injerencia, etcétera, recordar otra vez que el artículo 23 de la Constitución le da a los convenios internacionales que Venezuela ha firmado el rango de legislación de orden interno. Y el gobierno de Venezuela aprobó la Carta Democrática Interamericana en el año 2001. En esa oportunidad se aprobó el artículo 20 de esa carta que establece que el secretario general de la OEA tiene atribuciones para plantear ante el Consejo Permanente la consideración de la alteración del orden democrático en cualquier país. Y eso fue lo que hizo Almagro en ejercicio de esa atribución que le confiere el artículo 20 de esa carta. Carta, por cierto, aprobada por el gobierno del presidente Chávez. Y cuando se aprobó ese artículo, se consideró un avance de que no solamente fuera un Estado, sino que el secretario general pudiera tener la iniciativa de plantear el sometimiento al conocimiento de la OEA de la conducta de un Estado por considerar que estaba alterando el orden constitucional. Se consideró un avance porque el hecho de que solamente el propio Estado miembro lo pueda plantear significaría en la práctica establecer en la OEA una sociedad de cómplices, porque nunca el Estado que está violando el orden constitucional lo va a denunciar. De tal manera que lo que hizo Almagro fue ejercer una facultad que el artículo 20 de la Carta le da. Y es evidente, es tan evidente que tiene razón Almagro de que lo que está planteado en Venezuela es la alteración del orden constitucional, que hoy nada menos un dirigente prepago del Polo Patriótico planteó
que van al Tribunal Supremo de Justicia a pedir la abolición de la Asamblea Nacional. Es decir, insisten en la línea de alterar el orden constitucional. Bueno, una rueda de prensa en la sede del PSV en el día de hoy, un dirigente de uno de los partidos del Polo anunció ir al TCJ a pedir la abolición de esta Asamblea Nacional. Está en riesgo, lo dijo el exgobernador Hidalgo Bolívar en una rueda de prensa desde el PSV, si ustedes no están enterados. Entonces, ¿hay o no hay un plan de alterar el orden constitucional, de desconocer la voluntad popular representada por la Asamblea Nacional? De tal manera que aquí lo que está en juego es eso. Ustedes deben reconocer que cuando 20 embajadores votan porque se apruebe el orden del día, que significa conocer la denuncia, porque todos los embajadores sabían que había un solo punto, el informe Almagro, y la proposición de la embajadora o de la canciller venezolana era que no se acordara, que no se aprobara el orden del día, porque no aprobarlo era no conocer el informe Almagro, porque conocer el informe Almagro significó y significa que la OEA entró a conocer el caso de Venezuela y la Carta Democrática se activa, porque empieza el conocimiento colectivo del cuerpo sobre la alteración planteada en Venezuela. De tal manera que en Panamá, en el año 2014, ganaron, repito, 22 votos a 3. Ahora perdieron 20 a 12. Reconózcanla. La carta fue aprobada por el gobierno de Chávez en el año 2001. Está vigente. ¿Y cómo se activa esa carta? ¿Cuál es el objetivo del artículo 20? Hacer las gestiones diplomáticas necesarias para que se restablezca el orden constitucional en el país donde se considera que se ha alterado. Entre esas gestiones, por cierto, puede estar el diálogo entre uno de los mecanismos diplomáticos. Nunca, ni Almagro ni nadie ha planteado una intervención militar o de otro tipo a Venezuela. Simplemente ha denunciado con todos los argumentos que está alterado el orden constitucional y que es necesario la participación de la OEA para normalizar el funcionamiento del orden constitucional en este país. Y eso es lo que está ocurriendo. A eso se va a dedicar la OEA en los próximos días. Ya hay varias reuniones de diferentes embajadores ante la OEA analizando el documento de Almagro y tendremos noticias de ese análisis. Está conociendo pues la OEA el caso de Venezuela porque se ha anunciado legítimamente la alteración del orden constitucional. Nosotros, en nombre del pueblo democrático de Venezuela, agradecemos a Almagro haber hecho ese valiente planteamiento que responde a la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y esperamos que la OEA siga adelante conociendo la situación y haciendo las gestiones diplomáticas urgentes para que se restablezca el orden constitucional en nuestro país. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Omar Barbosa. Para cerrar el debate, tiene la palabra el diputado Henry Ramos Alup y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, colegas. No hay que hacer ningún esfuerzo muy especial, colegas, porque ustedes, los del gobierno, han tenido una pésima tarde. Muy mala tarde. Ramón, ya sabemos que tu especialidad no es hablar sino chillar, pero tengo un poquito de compostura. Fíjense, colegas, en lo primero que tenemos que ser insistentes, y es una recomendación que le damos a los colegas del gobierno, es que no sigan tratando fallidamente de identificar patria con gobierno. Una cosa es la patria y otra cosa es el gobierno, gracias a Dios. Ahora, ¿por qué el gobierno utiliza este sofisma? Simplemente para colocar a todo el que no esté de acuerdo con el gobierno como un enemigo de la patria. Eso es todo. Ahora, ni ustedes, ni este gobierno, ni el que se fue, ni el que vendrá son la patria. Son apenas el gobierno. Y la patria, afortunadamente, es una cosa distinta de todos los gobiernos precedentes, actual y los que puedan existir en el futuro. A nosotros nos acusaron de haber recurrido a un organismo porque, en nuestra opinión, ha habido alteración. Yo no diría que ruptura todavía, pero ha habido alteración, graves alteraciones del orden constitucional en Venezuela. ¿Y dónde recurrimos nosotros? Recurrimos a la OTAN. ¿A dónde recurrimos? Recurrimos a un organismo del cual forma parte Venezuela y nosotros invocamos, vía Luis Almagro, que es el secretario general, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento basal que forma parte del andamiaje jurídico de la Organización de Estados Americanos. Ergo, recurrir a un organismo del que Venezuela forma parte e invocar un instrumento suscrito por Venezuela no es ninguna herejía, no es ningún acto de traición a la patria, no es una invocación al injerencismo de nadie. Venezuela aprobó la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre de 2011 y aquí están las intervenciones
del entonces canciller y representante de Venezuela, Luis Alfonso Dávila, que por cierto hoy está opuesto al gobierno del que una vez formó parte. No voy a leer párrafos para no perder mucho tiempo en eso. Venezuela suscribió la Carta Democrática Interamericana en el año 2001 y trató de convencer a la comunidad internacional de que la adoptaba sin reservas, porque había reservas con relación a la posición venezolana. Pero en fin, pero lo aprobó. Luego, el 13 de abril de 2002, por la situación que se produjo en Venezuela después del golpe de Estado, se invocó la Carta Interamericana y la participación de la OEA. Se trataba del golpe que le dieron a Hugo Chávez. Y se invocó la Carta y se invocó la OEA porque hubo una ruptura, una grave alteración del orden democrático y fue lo normal. No me interpelen porque ustedes saben que yo el día del golpe estaba aquí. Aquí, yo no estaba en Miraflores. Yo estaba aquí en la Asamblea Nacional, yo no estaba en Miraflores. Porque yo no creo en golpes, ni en el golpe que dio Chávez, ni en el golpe que le dieron a Chávez, ni en el autogolpe que está preparando este gobierno ahora para salvarse ante la historia. No estoy de acuerdo con ningún grupo. Y no estoy de acuerdo con la participación de militares en política. Ni los militares de Chávez, ni los militares de ustedes, ni tampoco con los militares que están contra ustedes en este momento conspirando para sacarlo del gobierno. Los centauros, no estamos de acuerdo con los golpes de Estado ni con la participación de los militares en política. ¿Y qué ocurrió luego el 16-12 de 2002? Que aquí se instaló en Venezuela durante más de 2 meses, nada más y nada menos que César Gaviria, el secretario general de la OEA, para propiciar el diálogo, etcétera, para activar los mecanismos que están en la Carta. Ahora, uno lo que no puede entender es con esta retórica alambicada y con esta forma absurda y abstrusa que tienen los colegas del gobierno de razonar, consideren que ahora, exactamente ahora, que si ha habido alteración del sistema democrático, del sistema constitucional venezolano, no pueda intervenir la OEA para activar los mecanismos. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno acepta la mediación del presidente Rodríguez Zapatero, del expresidente Torrijos y del expresidente Leonel Fernández, aprobado por la OEA como un mecanismo viable porque reconoce al mismo tiempo que hay un conflicto en Venezuela que se tiene que resolver por la vía del diálogo, que es uno de los mecanismos previstos en la Carta? Bien, pero ¿quién ha dicho que no hay diálogo? Nosotros apoyamos. Camaradas, tengan calma. Cuando ustedes no puedan con la idea, no traten de taparla con chillidos. Escuchen. No, porque no queremos ir a República Dominicana, sino a otro sitio. Queremos hablar o en la sede de la OEA o aquí en Venezuela. ¿O es que ustedes tienen culillo de hablar en Venezuela? ¿Tienen culillo de hablar en Venezuela? Pues aquí en Venezuela es donde vamos a hablar. Bueno, ahora tratan de convencernos en las matemáticas intestinales del gobierno que el que saca 20 pierde y el que saca 12 gana. Mire, colega Tania Díaz, usted tiene razón, lo que no se aprobó fue el orden del día, pero entonces ¿por qué Venezuela, si no fue derrotada, perdió en la votación del orden del día? Perdió, sacó 12 votos. Y los que estaban por aprobar el orden del día, donde entre otras cosas estaba el informe Almagro, sacaron 20 votos. Entonces no puede ser que el que sacó 12 ganó y el que sacó 20 perdió. El gobierno perdió entre otras cosas porque se confiaron en que con la actitud de la canciller iban a obtener los votos que en definitiva no tuvieron, porque la gente se cansa, hasta en esos organismos internacionales, de ser maltratada, de que le estén enrostrando a cada momento Petrocaribe y exigiéndole fidelidad a cambio de una ayuda que Venezuela siempre se la prestó a los países hermanos, incluso incondicionalmente antes de existir Petrocaribe. ¿A qué se opusieron? Se opusieron a que se celebrara la sesión el 23 y por eso inventaron una especie de precesión express el día 21. Se celebró la del 21, pero no pudo frustrar la del 23. Y al llegar al 23, ¿por qué se opusieron al orden del día? Primero, porque se celebraba la sesión a la que Venezuela le estuvo huyendo con el mismo pánico que le está huyendo al referéndum revocatorio. Con el mismo terror. No querían la sesión el 23, se produjo la sesión del 23, ergo, el gobierno venezolano perdió porque no la quería. Y luego perdió en la votación del orden del día, que no querían orden del día. ¿Por qué? Porque ahí estaba el informe Almagro. Ahí estaba el informe Almagro. Y al aprobarse el orden del día y poder Almagro leer in extenso su informe, allí, desde ese mismo momento en que él pudo leer su informe, quedaba activada la Carta y quedan activados los mecanismos. Por mucho que ustedes, con el mismo miedo que le tienen al referéndum revocatorio, le tengan temor a la aplicación de la Carta Democrática, que por cierto, no está previendo que aquí venga ningún ejército extranjero. Ahí se contempla la gestión de los buenos oficiantes, la gestión de diálogo, la gestión de observación directa. Es que ustedes tienen miedo. Y no les hablo, colega Tania Díaz, que la veo gesticulando a distancia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en este momento en Mercosur? ¿Qué está pasando en este momento en Mercosur? Que los países están alzados y no quieren darle la presidencia pro tempore a Nicolás Maduro. Eso es lo que está pasando.
Y con los votos del sur perdieron también en la Organización de Estados Americanos. Bueno, y unas acotaciones ya para redondear. No querían, la sesión del 23 se hizo. No querían aprobar el informe, se aprobó. Ya le voy a comentar lo de que no hablé en la organización. Imagínense ustedes, los miserables triunfos de ustedes que han hecho causa de honor con que Henry Ramos hable o no hable. Gran cosa, les va a salir una hernia en el alma. Un bufo, chicos. Mira, ahora les voy a echar el cuento de la intervención, por qué no se produjo. Bueno, recapitulando. No pudieron evitar la sesión el 23 ni siquiera con la sesión Delivery Express del 21. No pudieron evitar la lectura del informe Almagro. No pudieron evitar perder la votación y no pudieron evitar que se activara la Carta Democrática Interamericana, uno de cuyos mecanismos es la posibilidad de diálogo que tampoco rehuimos, pero no con las condiciones que quiere Nicolás para echarle un tobo de agua fría al referéndum revocatorio. ¡Vacie! Por ahí no van los tiros. No van a enfriar el revocatorio, porque hemos cumplido con todos los requisitos, tiene que hacerse este año, con todas las trampas que ustedes quieren hacer para evitar la consulta popular. Colegas del gobierno, la verdad es que yo los compadezco a ustedes porque los esfuerzos que hagan ustedes para tratar de defender este gobierno son simplemente esfuerzos fallidos por una sola circunstancia, porque no tienen razón. Ustedes pueden estar muy equipados, pueden ser excelentes discursadores, excelentes oradores, pero tienen el problema de que no tienen razón. Y al no tener razón no pueden convencer a nadie. Y por no poder convencer a nadie, con su retórica engañosa, misteriosa, fallida a la hora de justificar los desastres de este gobierno, es por lo que tienen en las encuestas este gobierno un 80% de repudio y el presidente apenas un 15 a un 16% de respaldo popular. Por eso es que le están huyendo al referéndum revocatorio, estimados colegas del gobierno, y no lo van a poder evitar. Les quiero decir finalmente algo grave, muy grave, que el gobierno tenga que estar dependiendo del respaldo del alto mando militar y de sentencias absurdas e inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia. Por cierto, déjeme decirle algo. Hoy, desde las 9 de la mañana, el excelso jurista Pedro Carreño está encerrado en la sala constitucional. Vaya a ver usted urdiendo qué cosa. Por cierto, como la semana que viene vamos a proceder a revocar por contrario imperio la decisión inconstitucional y fraudulenta por la cual fueron designados 13 magistrados principales y 21 magistrados suplentes de manera exprés. Y como vamos a abrir otra vez el proceso de postulación de magistrados, díganle a Pedro Carreño que se inscriba y a lo mejor matricula como próximo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de los que están allí, que lo que hacen es violar sistemáticamente la Constitución y el propio Ministerio de Administración de Justicia. Colega Lobo, recuerde, usted grita falta de idea. Finalmente, colega, les quiero decir lo siguiente. No se puede evitar con ningún tipo de argumentación que la gente esté pensando en la calle como está pensando, porque la gente está sintiendo los resultados de una política económica que el gobierno no rectifica por el prurito de no tener que admitir que su política fracasó, y por eso no permiten ayuda humanitaria, y por eso no permiten que entren medicinas ni alimentos, porque, absurdo de los absurdos, consideran que esos son actos de injerencismo, por Dios. Esa política no tiene respaldo en la calle. Y como ustedes saben que el gobierno tiene enorme rechazo popular y que pese a todos los esfuerzos que ustedes hagan, no pueden revertir esa matriz negativa de opinión porque la gente está padeciendo todos los días en su cotidianidad el fracaso de este gobierno, ustedes por muchos esfuerzos que hagan no van a revertir esa situación, pero no le sigan huyendo al revocatorio, colega. Esa puede ser la solución política para quitarle presión a esta inmensa caldera en que se ha convertido Venezuela, porque si esto estalla, no sabemos para dónde va a coger, para dónde va a tomar. Y esa situación es la que prohíja o estimula que no se resuelvan las cosas democráticamente y que pueda irrumpir un sector castrense, tentados y estimulados porque ustedes lo sacaron de los cuarteles y los pusieron a hacer política partidista, a que crean que por tener las armas pueden imponerle su voluntad a toda Venezuela. Ganamos en la OEA y ojalá ustedes rectifiquen para que no se vuelvan a equivocar y no sigan poniendo por el suelo el nombre de Venezuela, porque el fracaso del gobierno no es el nombre de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ramos Alup, presidente de la Cámara. Se va a cerrar el debate. Cerrado.
Siguiente punto en el orden del día, ciudadano secretario. Tercer punto, proyecto de acuerdo sobre el Día contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas. Es todo, señor presidente. Tiene el derecho de palabra el diputado José Luis Pirela y puede utilizar la tribuna de oradores. Señor presidente.